Entonces vamos a seguir con el tema de la identidad. Voy a cambiar un poquito el tema. Vamos a dejar un poquito lo de la fe y vamos a ver algo que se llama ¿qué hay detrás de un nombre? ¿Verdad? Vamos a hablar acerca de Daniel, de Abraham, de Babilonia, de Jerusalén. Este, muchas cosas ahí. Rápida que hice hoy. Y parte de esto lo Ahí saqué de está. uno de los libros de uno de mis héroes intelectuales y de la fe, del doctor John Lennox. No sé si conocen a John Lennox. Sí, cómo no. Híjole, yo fui una vez a Inglaterra, a Londres, y lo andaba persiguiendo y no pude encontrarme con él, pero bueno. Está en Es- Oxford, ¿no? sí, en la Universidad de Oxford. Sí, Oxford está como hora y media de Londres. ¿Sabes Bueno, quién constantemente lo invita a Nueva York? Lo invita a Eric Metaxas, lo invita al famoso Socrates in the City. oh, sí, sí, Lo que tenemos que hacer es estar monitoreándolo y cuando se presente John Lennox en Nueva York, a lo sí, mejor los vamos a ver. y sí, y hay que apurarnos porque ya está muy viejito el hermano, pero esperemos que el Señor nos lo conserve. Ya tiene 80 años el John Lennox. Para mí ese es uno de los hombres más geniales y humildes que existen, ¿eh? Digo, sin de menospreciar a nadie, por supuesto, pero John Lennox sí está en otro nivel, ese señor. Sí, es una Yo, belleza de señor y sí, es físico, tiene la cátedra de matemáticas en Oxford y es cristiano en Trinity Forum. Dice, sí, es muy brillante el señor. Y lo sí, maravilloso es que es cristiano, es un fuerte cristiano, ha estado dialogando con no, tremendo, él ha hecho una obra apologética tremenda ese señor y una obra apologética tremenda, es de North Island. sí, él creció en Irlanda del Norte, precisamente vivió todos los conflictos entre protestantes y católicos y, y bueno, tiene una mente increíble, es un hombre humildísimo, ¿eh? Muy humilde, muy humilde, muy articulado. Estuvo también en los foros del estudio bíblico de Jordan Peterson, ¿no? Sí, sí, pues es un fregonazo. Entonces yo tomé algunas ideas de uno de sus libros que trata sobre Daniel y vamos a hablar aquí precisamente de qué hay detrás de un nombre, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al libro de ¿Cómo se Daniel, llama? ¿vale? ¿De quién hablan? De John Lennox. Ah, ya, sí, ok. Sí, si quieren después damos más material y videos sobre él, porque sí vale la pena, que lo vean. Y empaparse de todo lo que él trae. Ha escrito muchísimo, ¿eh? Bueno, entonces, como sabemos, pues Daniel fue hecho prisionero y fue llevado a Babilonia, ¿verdad? Y tengo entendido que entró al grupo de los eunucos, o sea, era muy probable, o él era un eunuco, ¿verdad? Y Daniel no ofrece muchos detalles que cómo inició todo este viaje, pero lo interesante de Daniel es, es de que apenas llegaron a Babilonia y el rey mandó cambiarles la dieta y los nombres. Entonces, qué interesante. A mí me llamó mucho la atención eso, ¿verdad? Precisamente hace como 2 días estaba yo el domingo orando y diciéndole, Señor, pues dame algo para compartir el lunes. Y de alguna manera el Señor me llevó esto al libro este que se llama Against the Flow, contra la corriente, la inspiración de Daniel en una era de relativismo moral. Es- y luego aquí habla precisamente John Lennox acerca de Daniel, cómo digamos, en un esfuerzo de, vamos a llamarle de ingeniería social, este, los babilonios toman, ¿verdad?, prisioneros a lo más, a la élite, por así decirlo, de Israel en aquel tiempo, ¿verdad? Y pues el rey, en lugar de despachárselos, ¿verdad?, porque a muchos se los despachaban, ¿verdad?, este, dijo, vamos a conservar un grupo de hombres, ¿verdad? Con ciertas características y los vamos a llevar a la capital, en este caso, pues a Babilonia, y los vamos a cultivar, ¿verdad? Entonces,
A mí me llama mucho la atención cómo les cambiaron la dieta y les cambiaron el nombre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creen usted que haya sido esto? ¿O qué es lo que nos aventuraremos a pensar? Pues para ¿Qué que logran? perdieran su identidad, ¿no? Para que pudieran, creían que con eso se iban a acoplar más a la cultura babilónica Sí, y claro, o perdieran sea, su identidad. en Daniel en su nombre significa Dios es mi juez, ¿verdad? Sabemos que todos los nombres hebreos que terminan en él tienen que ver con Dios, ¿verdad? Entonces, y los nombres de los otros que iban con él también tenían una connotación divina. Entonces, aquí está, aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Porque nosotros, bueno, nuestros nombres, ¿verdad? Realmente, pues son, en comparación con estos, pues son anecdóticos, ¿verdad? O vienen de nuestros antepasados, ¿no? Y los apellidos que tenemos, pues la verdad los míos no son muy ilustres, que yo sepa, ¿verdad? No sé de dónde los sacaron. Partes de mi familia vienen del Líbano, otras vienen, son mestizos de aquí de México, otros vienen de España, pero la verdad es irrelevante eso, ¿verdad? En mi nombre no hay nada así que yo diga, no, es que la familia se dedicó a esto, o es que nuestra estirpe se ha movido en estas áreas, ¿verdad? No existe nada de eso, ¿verdad? Pero sin embargo, en los nombres de estos hebreos que iban con Daniel, sí había una imagen o un reflejo muy tremendo de Dios, ¿verdad? Y, y una característica, ¿verdad? A veces decimos que Dios nos creó, puso su imagen en nosotros, y más allá que eso, hablando ya específicamente, porque podemos preguntar, ¿y qué significa eso? ¿Verdad? O sea, ¿significa que Dios es como nosotros? No. Significa que nosotros vamos a dar testimonio de Dios como portadores de la imagen de Dios, ¿verdad? Vamos a dar testimonio de Dios, o sea, que la gente, la idea de Dios es que la gente pueda conocerlo a Él a través de nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjense qué tremendo, aquí el rey les quiere quitar esa identidad y les empieza a poner nombres babilonios, ¿verdad? Que tenían también una connotación, pues teológica, ¿no? Ahora, no sé si aquí alguien quiera comentar algo, agregar algo, preguntar algo. Pues sí, supongo que no sé si lo vas a tocar más adelante, pero justo los nombres que les pusieron no solamente eran nombres babilonios, ¿no? Sino que además hacen referencia a los dioses A los que... dioses de Babilonia, así es. De Entonces, hecho, el mismo, sí, perdón, adelante, hermana. no, nada, entonces me parece como, sí me parece algo muy fuerte, ¿no? Como que no solamente querían Ujú, como destantearlos y hacerles una nueva identidad, sino que aparte, pues les querían arrebatar, era todo un esfuerzo para arrebatarles a su Dios, ¿no? Y que dejaran de servir al Dios verdadero, ¿no? Y o sea, pues sí, el diablo, ¿no? Es lo que busca todo el tiempo hasta la fecha con nosotros, ¿no? O sea, que adoptemos la cultura en la que estemos envueltos y que ujú. dejemos de lado nuestro Dios, ¿no? Y eso pues me parece muy interesante. Mm. Sí, de hecho, nosotros que somos de la frontera, pues sabemos que hay una pelea cultural entre México y los Estados Unidos, ¿verdad? Muy fuerte. Y bueno, yo, pues la mitad de la familia por el lado de mi mamá nacimos del lado mexicano y hay otra mitad que nació en Texas. Y cuando voy a visitar a mis primos de Texas, que muchos de ellos se han casado con esposas mexicanas nacidas en México, ¿verdad? Veo a mis primos, que por cierto uno tiene, o a mis sobrinos que tienen cara de oaxaqueños, con todo respeto, porque sus esposas son de Oaxaca, pero resulta que el muchacho se llama John, ¿verdad? Y resulta que no habla español. Y yo digo, ah, caray, esto está, esto está extraño, ¿no? Entonces, y, y ya platicando con el primo, ¿verdad? Ya en confianza, sin que me oiga su esposa, le digo, oye, pues ¿por qué le pusiste a tu hijo un nombre sajón? Pues mira, yo no se lo puse, ella lo eligió y dijo que era para hacerle la vida más fácil. Ah, caray, ok. Bueno, bueno, digo, pues, No, ahí pero tenemos. lo que yo estaba meditando es todavía una pregunta abierta para mí, ¿por qué efectivamente el Señor le da tanto
importancia al nombre, le cambia el nombre a Abraham, le cambia el Ajá, nombre a Saraí, le pones, ¿no? sí, Sara, se convierte en Sara, le cambia el nombre a Isaac, sí, es lo perdona, que ¿cómo vamos a se ver aquí, llama? A precisamente Israel. las Le diferencias cambia, que luego hubo. nos dice el Señor que nos va a dar un nuevo nombre y que Exacto, Él nos va a revelar un nombre que nadie conoce más de Él más que Él y que y está en que una piedra blanca, ¿no? entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué hay de misterio en el nombre? ¿Va? Eso es una pregunta abierta que no sé realmente cómo resolverla. No sé. Sí, no, y yo creo no sabemos cómo resolverla porque nosotros hemos trivializado eso, ¿verdad? O sea, en la cultura de estos tiempos, tanto en la hebrea como en la babilonia, el nombre que uno tenía no era algo trivial, ¿verdad? En cambio ahora, pues hay gente que le pone a sus hijos hasta los nombres de una marca de cerveza, ¿no? Este, que es algo, pues, pobres niños, ¿no? Se me hace algo hasta cruel, ¿no? Este, pero, por ejemplo, volviendo al nombre de Daniel, si imagináramos un diálogo imaginario entre Daniel y los babilonios que lo rodeaban, pues le iban a preguntar, ¿y qué significa tu nombre, verdad? Y Daniel tendría que responder, pues significa Dios es mi juez. Entonces, imagínense, inclusive si nosotros hablamos o tenemos una discusión al respecto con un incrédulo, dice, bueno, pues es una visión muy estrecha y deprimente de Dios, ¿verdad? Porque vemos el rol de un juez, ¿verdad? Como un aguafiestas, ¿no? Como que alguien que está nomás para juzgar o estar pendiente de nuestras fallas y sacarlas en el momento menos adecuado, ¿verdad? Más sin embargo, Daniel dice, o podríamos contestar, que el pueblo de Israel fue gobernado por jueces, ¿verdad? Y que la idea de que tus actos van a ser juzgados, ¿verdad? Nos da, como vamos a ver, nos da cierta dignidad, ¿no? Y también nos confiere, pues también cierto temor, ¿verdad? O podemos decir que nos confiere una esencia de moralidad, pues. ¿Verdad? Entonces, Daniel estaba, vamos a suponer que él estaba tratando de explicar eso a los babilonios, ¿verdad? Que eran, pues ya sabemos que no eran ateos, pero eran paganos, ¿verdad? Politeístas. Y también aquí hay que hacer una observación que es muy importante hacerlo, ¿verdad? Cuando hablemos de politeísmo y monoteísmo. El monoteísmo no viene del politeísmo, ¿verdad? Y se los digo porque ya lo he visto en muchos websites y mucha gente que opina de eso, que dicen el monoteísmo hebreo fue una evolución, ¿verdad? Del politeísmo babilonio, caldeo, etcétera, etcétera. No, yo no creo semejante cosa. Y el politeísmo es simple y sencillamente el monoteísmo es la revelación de un Dios que está fuera del tiempo y del espacio y de la materia, ¿verdad? Que está metiéndose de ahí y es el Dios único, ¿verdad? Aunque tenga tres distintas manifestaciones, aunque haya otros seres angélicos o una corte celestial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí también es importante hacer esa afirmación, o sea, el monoteísmo no es una evolución natural del politeísmo, ¿verdad? Digo, porque por ahí alguien puede sacar ese tema, ¿no? Bueno, ahora hablando del nombre de Daniel, ¿verdad? Si para algunas personas la idea de juicio es negativa, especialmente un juicio final, dice, pero ¿qué sucedería si no hay juicio, ¿verdad? Entonces significa que no hay una responsabilidad, que realmente no importa lo que haga, ya que nunca se me pedirá cuentas por eso, ¿verdad? La conclusión es que la rendición de cuentas nos confiere dignidad y valor a los seres humanos. En la vida ordinaria, a ninguno de nosotros le gusta que nos tracen como si fuésemos responsables, o más bien ahí está de males, irresponsables. Dios nos ha creado con un cierto grado de libertad, ¿verdad? Y ahí tenemos el Salmo 96 del 11 al 3, ¿verdad? Pero además, yo pienso que no nada más es que el juicio final o el juicio de Dios o el juicio al final del asunto, sino que la Biblia constantemente habla al respecto de los resultados que tiene el seguir al Señor. Uh -huh.
serás bendito en el campo, serás bendito en tu casa, serás bendito. O sea, hay un resultado, digamos que en este mundo, en esta tierra, ¿no? De servir al Señor. Instruye al niño en sus caminos y el grande no se apartará de ellos. Y cómo guardará el hombre limpio sus caminos, guardando su palabra y todo. Constantemente la Biblia nos habla de los resultados que debemos de esperar en este Sí, mundo cuando también ahí nosotros nos podemos, dejamos guiar por el Señor, ¿no? sí, también ahí podemos llegar al punto o al tema de que la fe sin obras está muerta, ¿verdad? Y bueno, también es tema para otra sesión, ¿verdad? Qué tan importantes son las obras, ¿verdad? Porque nosotros pues, como protestantes, ¿verdad? Vamos a decir que es primero la fe, ¿verdad? Pero también lo que hacemos, ¿verdad? Tiene consecuencias, ¿verdad? Y también Dios espera ciertos frutos, o sea, ciertas obras, ciertos resultados, ¿verdad? Aunque no son primordiales, ¿verdad? Si Dios nos va a juzgar también en base a lo que hagamos o dejemos de hacer, ¿verdad? Bueno, entonces, también aquí, eso del nombre de Daniel es algo muy importante porque también significa que los seres humanos, si decimos Dios es mi juez, significa que los seres humanos somos criaturas morales, que tenemos capacidad moral y responsabilidad moral. O sea, las dos cosas, ¿verdad? O sea, tenemos capacidad para generar juicios morales, o sea, qué está bien o qué está mal, y tenemos responsabilidad moral, o sea, vamos a ser juzgados, ¿verdad? Por lo que hicimos, ¿verdad? En base a eso, a lo que sabemos que está bien y lo que sabemos que está mal, ¿verdad? Claro, porque los seres humanos sabemos, como fuimos hechos por Dios, Ujú. tenemos en nosotros mismos esa intuición moral básica, digamos, ¿verdad? Exacto, eso es muy importante porque es un axioma, ¿verdad? Mucha gente, por ejemplo, los científicos, los biólogos, sobre todo, los sociólogos, los antropólogos, pueden argumentar, ¿verdad? Y con cierto éxito, que esas son cosas que van siendo aprendidas y que son relativas a la cultura. Algunos pueden argumentar inclusive que son genéticamente heredadas, pero no es así, ¿verdad? Lo que está bien y lo que está mal, los juicios de valor moral, ¿verdad? Es algo que son como un axioma en las matemáticas, ¿verdad? O sea, son fijos, ¿verdad? Y nos vienen de la naturaleza divina que Dios puso en nosotros, ¿verdad? De esa capacidad moral. O sea, no es algo relativo, ¿verdad? No es algo que nosotros podamos decir, no, es que los esquimales piensan esto, piensan el otro y nosotros no pensamos así. No, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Y no puede haber inclusive un sistema de razonamiento lógico, no puede ser fundado, ¿verdad? En valores esenciales como la moralidad que sean relativos, ¿verdad? No, porque tenemos que entender que nosotros mismos somos creación de Dios y Dios estableció en cada uno de nosotros un carácter, una genética, y esa genética nos precede, ¿no? Nosotros somos lanzados al mundo, es cierto que somos lanzados al mundo y que nos podemos autodeterminar hasta cierto punto, ¿verdad? Pero hay cosas que no escogemos nosotros, sino que Dios escoge por nosotros. ¿Dónde vamos a nacer? ¿De quién vamos a nacer? ¿En qué sexo vamos a nacer? Dios lo escoge y esta predisposición de Dios es su voluntad. Y lo que nosotros debemos de entender es asumirla, aceptarla y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Vivimos actualmente, desgraciadamente, en un mundo donde el constructivismo ha generado esta idea de que nosotros somos total y absolutamente predeterminados y nos podemos predefinir o nos podemos autodefinir. Y si bien es cierto que sí nos podemos autodefinir, no lo podemos hacer sin sufrir las consecuencias. Yo me acuerdo que hubo un diálogo muy famoso entre el existencialista Jean-Paul Sartre y su esposa, Simón de Beauvoir, ¿no? Simone de Beauvoir, que decía, Jean-Paul Sartre decía, es que el hombre es lanzado
sin instrucciones a la existencia y pues básicamente tiene que vivir con la náusea de autodeterminarse y autodefinirse. Y le decía, pero Jean Paul le decía a Simón de Beauvoir, no es hasta que, o sea, no es cierto que totalmente que te autodeterminas. Naciste varón en Francia en 1900, todo eso y luego estás determinado genética, cultural, biológicamente en muchas maneras. No es cierto que te autodeterminas totalmente. Hay una cierta parte que te puedes tú autodeterminar, ¿verdad? Pero no se trata yo pienso que no es la autodeterminación, sino la asimilación de quién somos. Por ejemplo, en el oráculo de Delfos, ¿se acuerdan que decía, conócete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo en la entrada. Que esa era para ellos la esencia de la sabiduría. Y pienso que para nosotros la esencia de la sabiduría es temer a Dios, y aparte del temor de Dios es precisamente distinguir que Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos, como dice la palabra. Exacto. El Señor nos creó y no nosotros a nosotros mismos, y si nos creó con un propósito, y parte de mi responsabilidad es reconocer quién soy, asumirme como Dios me hizo, amarme como Dios me hizo en lo fundamental, ¿verdad? Y honrar lo que Dios hizo en mí. Por eso es que nosotros estamos en contra de estos que se tuercen queriéndose ser del sexo contrario, por ejemplo, ¿no? Good luck, para empezar, good luck. Porque los seres humanos, sí, los seres, o sea, lo tenemos muy bien estudiado biológicamente. Los hombres y las mujeres somos total y absolutamente distintos. Nuestros cerebros son distintos, nuestro organismo es distinto, nuestra manera de ver el mundo es totalmente distinta, porque nos determina biológicamente el sexo de una manera que no alcanzamos todavía a entender, ¿verdad? Así es. Pero las mujeres por eso están más dedicadas por ejemplo, en los países escandinavos, las mujeres, que ha visto perfectamente bien, tienen igual de derechos de estudiar en cualquier universidad, cualquier cosa que hacen, pero van y se estudian enfermería. O y los biología. hombres pueden estudiar enfermería, pueden estudiar psicología, pueden estudiar lo que les dé la gana, pero van y estudian profesiones de ingeniería más ligadas a ver el mundo como objetos, y las mujeres están más, obviamente, están predeterminadas biológicamente para atender las necesidades del otro, ¿no? Entonces, esto yo creo que es muy importante. Ahora, el nombre es algo que nosotros podemos determinar hasta cierto punto, porque el nombre nos lo dio nuestro Padre terrenal, y el Padre es el que define cierta autoridad. Cuando yo le pongo a mis hijos un nombre, yo le estoy poniendo de alguna manera, le estoy predestinando para que sean algo de alguna manera. O sea, el nombrar a un hijo, en cierto sentido le estoy dando un destino. Por eso es tan crítico el nombre que yo le doy a una persona, ¿verdad? Porque le estoy dando una carga, ya sea de tradición, de sociología, de espiritual, por ejemplo, una carga espiritual, una carga social, una carga de muchas formas, ¿no? Hay inclusive una canción del cantautor americano, el de Your Own Personal Jesus, ¿cómo se llama? Johnny Cash. De una canción que le puso Sally, su papá le puso Sally al varón, ¿no? Y entonces hace de su vida la búsqueda del papá que le puso Sally, y lo encuentra en un bar y lo golpea, ¿no? Para demostrar que era hombre, pues, ¿no? Pero es interesante, porque esto del nombre que lo determina el Padre, de alguna manera tú asumes lo que tu Padre te dio y te integras, entendiendo que tu Padre tiene autoridad sobre ti, que es lo que hacen precisamente, es una parte de autoridad, tú quieres espiritual, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús es llamado Jesús por Juan, no había Jesús es porque Dios llama a su hijo Jesús. Lo mismo sucede con Juan el Bautista, que
que le dice a su padre, que no, se llama Juan, pero si no hay Juanes en tu ascendencia, no, se llama Juan porque Dios me lo dijo y así es. En ese momento lo que está haciendo el padre de Juan el Bautista es que le está dando autoridad a Dios sobre su propia autoridad. La autoridad de su hijo, está poniendo a su hijo sobre la autoridad directa de Dios. Lo mismo que está haciendo José con Jesús al darle el nombre de Jesús, porque en el nombre también hay algo de autoridad paterna, que es muy importante. Mi comentario. Sí, sí, es cierto, muy, muy bueno. Sí, Bueno, y aquí la idea es que en estas sesiones vamos a estar hablando, por ejemplo, de lo que pasó con A ver, Daniel, toda esa- Eugenia adelante, quería comentar algo. adelante. bueno, es que también no quiero interrumpir tanto, pero es que me recordó justo lo que No, estaba diciendo mi tío a un ejercicio que hice hace, pues ya como un año y pico, ¿no? Y era un poco de, pues, describir, pues, ciertos años de mi vida, por ejemplo, y decir en dónde estaba Dios, ¿no? Cuando estaba 0 años, ¿no? Cuando apenas iba a existir, dónde estaba el Señor cuando tenía 5, 10, cuando tenía 18, cuando, etcétera, ¿no? Y fue un ejercicio muy importante para mí porque, me hizo darme cuenta de que Dios tenía planeado mi nacimiento, ¿no? Todavía me conmuevo, o sea, tenía planeado todo, toda mi vida, ¿no? Y cómo iba a llegar a mí, cómo iba a moldearme, etcétera, ¿no? Y y pues algo muy conmovedor para mí fue darme cuenta que mis papás me tuvieron en obediencia, ¿no? Que a lo mejor no es el caso de mucha gente, ¿no? Pero que mis papás obedecieron al casarse, que obedecieron a donde pues tuvieron que irse, que obedecieron también al tenerme, ¿no? Al procrear y al tenerme a mí, ¿no? Porque al estar en sintonía con el Señor, pues eso es como que tenemos una serie de acciones que son o voluntad de Dios o no lo son, ¿no? Y me conmovió mucho entender que mi existencia también es el resultado de la obediencia de mis padres, ¿no? Incluso puede que mi nombre, o sea, yo crecí con esta idea de, pues, de mi nombre, ¿no? Toda mi vida he sabido qué significa, ¿no? Que es bien nacida o de buen origen o demás, ¿no? Y Ujú. sí que yo siento que, que ha condicionado muchas cosas en mí, ¿no? Mi nombre. Yo no he tenido hijos, no le he puesto nombre a mis hijos, pero para mí mi nombre pues ha tenido un impacto, ¿no? En mi actuar y en mi identidad, ¿no? Incluso, el pensar que, o sea, que si mi origen es bueno, entonces yo tengo que demostrar que mi origen es bueno, ¿no? Y mucha gente me dijo, es un nombre fuerte, entonces tengo que ser fuerte. Y entonces, y aparte, pues ahora en mi enfermedad, si yo fui bien nacida, ¿no? Entonces quiere decir que no hay error en nada de mi existencia, ¿no? En cómo Dios me creó. Me Sí, conmueve pues porque luego al ver, o sea, si realmente nos ponemos a analizar, ¿no? En general nuestro existir y en dónde estaba Dios en cada etapa de nuestra vida, las más difíciles, las más padres, las más... eh, entonces nos podemos dar cuenta de que Dios estuvo en cada una de esas cosas, ¿no? Y yo creo que Daniel pues justo en la parte de que Dios es mi juez, yo creo que sí, que tenía un impacto para él a la hora de la obediencia, ¿no? A la hora del temor de Dios en cada una de yo creo que es lo que define a Daniel casi en el libro, ¿no? O sea, siempre tuvo temor de Dios en cada cosa que hacía, ¿no? Y por ese temor no se hincó ante otros dioses y por ese temor de Dios no se alimentó, no se contaminó con la comida del rey y justo, pues yo creo que, o sea, pues muchas cosas suceden espiritualmente en la gente y demás, y somos influenciados también, o por el Señor, o por Satanás, o por sus mensajeros, ¿no? Y entonces ahorita que justo estaba recordando lo de los nombres, Belsasar significa Bel protegerá, Sadrach significa inspirado por Acu, Mesac significa perteneciente a Acu, Abednego sirviente de Nego, ¿no? Y tú dices, qué sí, fuerte, o sea, qué fuerte claro, que se esa es quiera. la ingeniería social que están haciendo con ellos, ¿no? Sí, y es muy fuerte, ¿no? Y como, pues Daniel tenía pues su identidad muy arraigada, sabía de dónde era, sabía a quién servía, y pues el libro se llama Daniel, ¿no? No se llama pues Belsasar, ¿no? Se llama Daniel. Y Así creo es, su nombre no se perdió, ¿ah?
Exactamente. O sea, al final sí dijo, esta es mi identidad, ¿no? Mi identidad no la forman ellos, sino que la forma Dios, en donde me hizo, en mi propósito y lo tenía claro, ¿no? Así es, y bueno, también la siguiente sesión vamos a hablar un poco de Abraham, ¿verdad? También cómo Dios le cambió el nombre, ¿verdad? Cómo le puso la H ahí en medio, ¿verdad? Y cómo Abraham, Daniel fue llamado a ir al imperio babilonio y Abraham fue llamado a salir, ¿verdad? También de esa tierra, ¿verdad? De Ur de los Caldeos, que era más o menos el mismo lugar. A ver, espérenme tantito, es que estoy lidiando aquí con los perros que me están demandando no sé qué tantas cosas. Ay, disculpen. Bueno, entonces aquí, volviendo a a nuestra capacidad moral, ¿verdad? Ya sabemos que pues Dostoyevsky el escritor ruso Dostoyevsky, que es uno de los más grandes escritores, yo creo, de la literatura universal. Esos rusos están tremendos, aunque ahorita los quieran poner como los villanos. Pero la verdad es que es una nación que le dio gente muy talentosa al mundo. Entonces, aquí en su novela Los Hermanos Karamazov, que un problema que yo no la he leído completa, porque yo un problema que tengo con Dostoyevsky es que sus libros son larguísimos. Entonces, sí, sí, no está fácil especializarse en Dostoyevsky, ¿eh? Sí, sí, y tiene que ir hilando uno muchas cosas. Pero aquí hay un pasaje muy famoso, ¿verdad? Muy citado, ¿verdad? Especialmente pues, por los creyentes. Dice, si Dios no existe, entonces todo está permitido, ¿verdad? Uno de los personajes razonó, ¿verdad? Entonces, obviamente, Dostoyevsky no está sugiriendo que ningún ateo pueda ser moral, o que mucha gente dice, bueno, es que no se necesita el concepto de Dios o creer en Dios para ser una persona moral. Pues tal vez no, pero el punto aquí es de que si no tienes tú un concepto de un Dios moral, no tienes realmente ninguna base para tu moralidad, ¿verdad? Entonces, eh, eso es algo muy importante de entender, porque mucha gente dice, bueno, inclusive creo que Richard Dawkins hace poco ya medio se suavizó y dijo que él era un cristiano cultural, ¿verdad? Porque una de las cosas que comentaron por ahí o dijeron ahí ese grupo de ateos es que pues el cristianismo de alguna manera te obliga a un comportamiento ético que es más sociable o más correcto, ¿verdad? Pero si tú no crees realmente en Dios, realmente tu moralidad no tiene sentido, ¿no? Es lo que yo digo. O sea, eh, podrás ser una serie de pautas que tú mismo te impongas, pero en realidad no tiene sentido, ¿no? O sea, si yo no creyera o si no, y si yo no estuviera seguro que Dios me va a juzgar por mis actos, ¿verdad? Y que yo tengo que reflejar la imagen de Dios, así como Daniel estaba esforzándose por hacerlo frente a los babilonios. Entonces realmente nuestra moralidad es, pues es vana, ¿no? Es lo que yo pienso, no sé. Bueno, yo pienso que, primero que nada, vivimos en un mundo cristiano. Aunque sean ateos, vivimos en un mundo cristiano. Muchos de los valores que mantenemos, por ejemplo, el de la igualdad entre el hombre y la mujer, el concepto de justicia, el concepto de libertad, todos estos conceptos que en la cultura los tomamos como por ciertos, aunque sean ateos la gente, ¿verdad? Los vivimos como ciertos porque vivimos en una cultura cristiana. No es lo mismo que en los países maometanos, por ejemplo. En los países maometanos las mujeres no tienen el mismo estatus que un hombre. En los países maometanos todavía existe el concepto de la esclavitud. Nosotros nos hemos erradicado eso precisamente porque somos cristianos. Eso es la moralidad, ¿verdad? Porque sí, la moralidad existe como en la cultura, digamos, ¿no? Y la cultura en mucho es cristiana a nivel global, básicamente. Ha sido muy potente, pues. Ahora, nosotros entendemos que la salvación no es por seguir una moralidad. La Exacto. religión implica una moralidad, pero no la salvación. Para nosotros, la salvación está en creer a Cristo porque nosotros entendemos que la, la, la mona, aunque se vista de cena, mona se queda. Y así es. ¿Por qué? Porque nosotros somos malvados.
Y una de las cosas que hay que entender también es que, a diferencia de los marxistas, nosotros como cristianos y como capitalistas sabemos que la naturaleza humana es perversa, es negativa. Sabemos, como decía Hobbes, el hombre es el hombre. Como dice la Biblia, somos pecadores, no hay justo ni a uno, no hay quien haga uno, no hay quien busque a Dios, de los cuales decía Pablo, yo soy el peor, ¿va? ¿Por qué? Porque aunque tú recibas a Cristo y recibes al Espíritu Santo, sigues siendo pecador, claro. Ahora eres mitigado por la presencia del Espíritu Santo en ti, que te cambia el corazón. Y entonces, como dice Pedro, el cristianismo es una aspiración hacia lo alto, es una intención hacia lo alto, hacia agradar a Dios, hasta hacer lo que a Dios le agrada, pero seguimos siendo malvados, ¿verdad? Seguimos Claro, siendo malvados. Entonces, no podemos engañarnos y pensar que, como son los constructivistas marxistas que piensan que no, el mundo es lo que hace perverso al hombre y lo que tenemos que hacer es simplemente reeducar al hombre y el hombre va a ser ya lindo, solidario y bonito y lo único que tenemos que hacer es matar a los malos y nosotros nos das a tus hijos y nosotros nos vamos a educar en los caminos de la solidaridad y entonces van a ser todos buenos. Y eso es lo que dicen los marxistas y no es cierto, ¿verdad? Por eso han fracasado una y otra y otra y otra y seguirán fracasando porque no se puede hacer, ¿verdad? Sino no, pues que ya, es, sino que es que nosotros aceptamos que el ser humano es el lobo del hombre y entonces, por ejemplo, el gobierno pues está aquí para mitigar esa realidad. Nosotros no confiamos en el hombre porque maldito el que confía en el hombre, sino que confiamos en Cristo y nosotros aspiramos hacia lo alto porque es lo que le agrada a Dios, no porque nos vayamos a ganar el cielo. Cuando tú te quieres ganar el cielo, lo que estás haciendo es una religión. Y hay 2000 religiones en el mundo y cada una de las religiones tiene su manera muy particular de ver la moral. Pero la moral en realidad no es sino la manera como Dios hizo al mundo. Dios nos creó con una cierta manera de ser y si nosotros entendemos cuál es el propósito con el que Dios nos creó y seguimos ese propósito de acuerdo con las palabras que Él nos dejó por escrito para que no andemos divagando, vamos a ser bendecidos en nuestra naturaleza y todo se va a integrar. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos la función de ser la sal de la tierra. ¿En qué sentido? Pues que si nosotros seguimos los principios cristianos, vamos a ser prosperados, vamos a ser de buen testimonio y esto va a hacer llamar la atención de los demás para que también sigan a Cristo. El problema está en que cuando no tenemos esta visión, ¿verdad? Sino que tenemos una visión de vernos bonitos por fuera, religiosamente bonitos para tocar las apariencias y no realmente siguiendo a Dios y sirviendo a Dios, entonces lo que hacemos es que en vez de acercar a las personas y atraerlas, nos convertimos en fariseos que alejan a las personas. Por eso, hijos de pastores, los peores, porque dicen, no, pues vividor como mi papá, pues no. Porque ellos se dan cuenta, claro, se dan cuenta realmente cuál es la realidad, ¿verdad? Ese es mi claro. comentario. Y también, pues, en el caso de a veces la familiaridad trae desprecio, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otra historia. Ahora, sí, realmente sí, si los cristianos llegamos a hacer cosas buenas o que los demás consideren buenas es por nuestra respuesta a la gracia de Dios, ¿verdad? Al habernos el Señor inmerecidamente favorecido con su gracia y con su salvación, nosotros respondemos, ¿verdad? En fe, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Siendo leales a Dios y a su reino y estableciendo o siguiendo la soberanía que Él tiene sobre nosotros. Ahora, aquí siguiendo con la historia de Daniel, bueno, pues sabemos que otros de sus compañeros se llamaban Anías, ¿verdad? Y su nombre significaba el Señor muestra gracia. Y luego pues, podemos preguntar, ¿qué es la gracia? Gracia significa la pura generosidad de Dios al darnos lo que no merecemos. Por ejemplo, Ananías podría decir, ¿crees que yo merecía que Nabucodonosor, ¿verdad? Que fíjense el nombre, Nabucodonosor. Nabú era un rey, era un dios babilonio, ¿verdad? Entonces había en los nombres una guerra teológica, ¿verdad? Muy interesante. Dice, por ejemplo, ¿crees que yo merecía que Nabucodonosor me perdonara durante el asedio de Jerusalén, cuando muchos no lo hicieron? Merecía tener los padres y familia maravillosos que tuve, mientras los otros han tenido experiencias tan trágicas en su hogar. De hecho, merezco tener nuevos amigos como ustedes aquí en Babilonia
veo esto y otras muchas otras cosas como una expresión de la gracia de Dios, ¿verdad? Qué tremendo aquí este diálogo, ¿verdad? Su imaginario de Ananías con los babilonios, ¿no? Él en su nombre estaba dándole gloria a Dios, ¿verdad? Y estaba agradeciendo, ¿verdad? Estaba reconociendo la gracia de Dios en su vida a pesar de sus circunstancias, ¿verdad? Porque, hoy, bueno, yo no quisiera reparar en los detalles, pero no me imagino que debe ser muy agradable que te lleven preso y luego que te hagan eunuco, ¿ah? Pues, porque eso fue lo que les hicieron, ¿no? Este, y aún así él está reconociendo la gracia de Dios, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Y está relacionándola pues con su nombre. Aquí lo que me llama también la atención es que muchas veces no entendemos qué significa eso de que nosotros tenemos la imagen de Dios, pero aquí nosotros lo podemos ver muy claro, significa que la gente, ¿verdad? Va a ver o va a juzgar o va a entender algo de Dios a través de nosotros, de cómo nos comportemos nosotros o de los tratos que tengan con nosotros, ¿verdad? Lo cual es, pues al mismo tiempo terrible y maravilloso, ¿no? Digo, terrible si no estamos honrando a Dios con nuestras vidas, ¿verdad? Y maravilloso, digo, que el Señor nos haya dado ese privilegio, ¿no? Sí, y yo pienso que los nombres, te digo, anuncian un propósito, el propósito que Dios tiene en la vida de los que Él nombra. Y yo pienso que el Señor algún día nos va a mostrar el nombre que tiene para nosotros y porque nos va a mostrar el propósito que tiene para nosotros, ¿verdad? Ujú. Les quiero hacer una pregunta porque he estado meditando en esto. ¿Ustedes qué creen? ¿La promesa que tenemos de parte de Dios es ir al cielo o la resurrección? Yo pienso que son las dos, o sea, principalmente la resurrección, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a volver a este mundo y vamos a participar en la regeneración de la creación, ¿verdad? Este, en el Inter, no sé si vayamos a estar con el Señor en su presencia, yo pienso que sí, de cierta manera, pero pienso que la parte de la resurrección se me hace más fuerte, más bíblica, ¿no? Porque el Señor dice que los que durmieron, habla de los que durmieron, Ujú. esperando la resurrección, y que el dormir es estar en el seno con Cristo, en el paraíso, pero nunca habla de que vamos a ir al cielo, sino que vamos a ir al paraíso con Cristo, a estar donde Él está. Y luego vamos a ser resucitados y vamos a ir a recibir a Cristo. Pero realmente la promesa es una promesa de resurrección, Así es. en un cuerpo como el que el Señor tuvo cuando fue En un cuerpo resucitado, glorificado, o sea, ya no vamos a tener todos los... Y qué bueno, ¿ah? Digo, ya, yo no quiero otro cuerpo como el mío, la verdad. un cuerpo que va a ser eterno, como el de los ángeles, como el del Señor, que va a tener propiedades muy particulares, pero el Señor sí, a veces nos imaginamos que el Señor va a ser una especie de, como que vamos a ser fantasmas o espíritus nada más, pero no es lo que el Señor promete. No, eso se llama docetismo, ¿no? Había una herejía en aquellos tiempos neotestamentarios que hubo una rama del cristianismo que se empezó a desviar y decían que el Señor realmente no resucitó en carne, ¿verdad? Que era como un fantasma, ¿no? Y, y pienso que de ahí pueden venir algunas de esas interpretaciones, ¿no? Pero yo, bueno, lo que yo entiendo de la palabra hasta donde la he estudiado y con la gente que estoy de acuerdo es que nosotros vamos a volver con un cuerpo. Pues quería comentar en Apocalipsis 2:17. Si vamos a Apocalipsis 2:17, es interesante por eso del nuevo nombre que nos va a dar el Señor, que dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hasta el que venciere. Eso se lo dice espérame, al que venciere la iglesia de Pérgamo. Ajá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, al que venciere daré a comer el maná escondido
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Yo pienso que siempre me ha parecido fascinante esta idea de un nuevo nombre, porque nuevamente indica Una nueva identidad, ¿no? una nueva entidad, indica un nuevo comienzo, indica un nuevo pacto, indica un nuevo propósito, indica una Es nueva una vida nueva, relación. ¿no? Exacto, implica una vida nueva, implica una vida nueva. Entonces, y esto se lo dice a Pérgamo: yo conozco tus obras y donde mora Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que se retiran, a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tu pies a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto y pelearé contra ellos y con la espada. Y como nosotros no retenemos la doctrina de los Nicolaitas, ni la doctrina de Balaam, sino que hemos salido de ellos, no damos servicios religiosos, en pocas palabras, no vendemos nuestros servicios religiosos, ni creemos en la doctrina de los Nicolaitas, que es la doctrina de los profesionales contra los laicos, De las élites religiosas, ¿no? de los profesionales contra los laicos, nicos contra laicos. Los que están en contra de los laicos, los profesionales del evangelio, los que reciben dinero contra los que no reciben dinero, básicamente. Entonces el Señor promete darnos un nuevo nombre. Amén. Qué Ninguno interesante conoce. está eso, ¿no? ¿Cómo lo interpretan esto? Sí. Pues un nuevo nombre es una nueva identidad, yo creo, de acuerdo a los frutos, no sé, será de acuerdo a los frutos que hemos alcanzado por la gracia de Dios, ¿no? O a lo que Yo quiero decir algo. Él ya tiene también preparado para nosotros lo que nos va a dar, ¿verdad? Ya sabe dónde vamos a acabar, ¿no? Bueno, cuando el Señor le cambia el nombre a Pedro, le pone Simón, y lo hace después de la confesión de fe como fundamento, ¿no? Como la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, hace que el Señor le cambie el nombre a Pedro. Y Simón significa el que oye. Como sabemos, Pedro significa roca, ¿no? Y es una declaración, una transformación espiritual. Ahí ocurre una transformación espiritual. Y lo que está simbolizando aquí el Señor es precisamente eso. O sea, cuando nosotros cambiamos y nos convertimos a Cristo, recibimos una nueva identidad, un nuevo propósito, un nuevo estatus delante del Señor, un nuevo lugar en el universo, porque ahora somos incorporados a las huestes celestiales del Señor, somos ahora incorporados a su consejo celestial, a su familia celestial, a su familia en los cielos, por eso estamos sentados en los lugares celestiales. Y este cambio de nombre, yo pienso que el Señor no lo ha hecho en cada uno de nosotros porque pues no hemos llegado a su presencia, ¿verdad? Amén. Pero, sí, pero en realidad ya a lo tenemos mejor se otro lo nombre, podemos ¿no? preguntar, a lo mejor le podemos preguntar: Señor, ¿cuál es el nombre que voy a tener yo? El nombre que tengo ya, tú has de tener un nombre nuevo desde que yo me convertí, has de tener un nombre nuevo para mí, y a lo mejor sería bueno preguntárselo. Eugenia. Sí, pues justo también quería comentar con respecto a la pregunta anterior, porque justo me ocupé y ya no pude comentar, pero en palabras de Jesús, cuando estaban hablando de si la promesa era ir al cielo, la resurrección, pero Jesús en Juan 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, ¿no? Y entonces ya dice que Él es el camino, la verdad y la vida, etc. Y pues es algo muy bonito, porque la promesa, sí, obviamente sí es la resurrección, sí es todo esto, pero sobre todo es que pues el Señor tiene un lugar preparado para nosotros, para que nosotros podamos estar con Él, que era el plan original, ¿no? Que nosotros pudiéramos estar en su presencia
y participar también de su misericordia y de su bondad y de pues una plenitud total, ¿no? Ese era el plan para el ser humano de parte del Señor, ¿no? Y al final, pues fue Jesús, es el camino para que podamos entrar en este proyecto, ¿no? Que tiene el Señor para nosotros. Y creo que justo la parte de cambiarnos el nombre, y lo estábamos viendo también porque estábamos leyendo 1 Corintios 13 ayer, ¿no? O sea, que dice, y entonces conoceré también como fui conocido. Y creo que el Señor nos conoce más que nadie, ¿no? Más que nuestros padres, más que nosotros mismos. Y Él tiene un proyecto para nosotros especial, ¿no? Fuimos escogidos y el Señor tiene un nombre y un proyecto, conforme a su voluntad, ¿no? Y yo creo que nos va a ser revelado porque vamos a entender todas las cosas y vamos a entender el porqué de todo, ¿no? No, porque ahorita conocemos en parte, ¿no? Dice 1 Corintios 13, pero después se acabará lo que es en parte y vamos a comprender pues todos estos misterios, ¿no? Que ahorita nos permite la palabra visualizar un poquitito, ¿no? Y va a ser impresionante y entonces vamos a entender pues el porqué de todo, ¿no? Y va a estar bien padre. Bueno, pues vamos a seguir. Ay, disculpen, es que estas perras ya me traen. Vamos a seguir en la siguiente sesión hablando de Daniel y también vamos a hablar de Abraham. Vamos a tratar de hacer un contraste de Daniel y Abraham y también vamos a hablar de dos ciudades, Babel contra Jerusalén. ¿Qué significan sus nombres? ¿Qué identidades tienen? ¿Verdad? Todo eso. Súper.